Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a nuestro culto de este domingo 19 de julio del 2020. Le pedimos disculpas, hermanos, porque tuvimos problemas con la transmisión en vivo, pero Dios, que nos consuela, así ha dicho. Así que, hermanos, esta transmisión va a ser posterior, pero sin embargo nuestro culto lo estamos haciendo en esta mañana. Así que sean bienvenidos. Hoy es el día del Señor, así que preparémonos para adorar a nuestro Dios. Dice el salmista: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. También saludamos a nuestros hermanos de otros lugares que nos ven y nos escuchan a través de YouTube. Les saludamos de parte de la Iglesia Reformada, la Familia de Dios, ubicada en la ciudad de Oaxaca, México. Hermanos, vamos a iniciar nuestra adoración a nuestro Dios en esta mañana. Vamos a leer el Salmo 9 del 1 al 20. Salmo 9 del 1 al 20. Pongámonos de pie, hermanos, para leer este salmo. Es un salmo de acción de gracias por la justicia de Dios. Dice así, versículo 1: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Versículo 3: mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. ¿Por qué? Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado deshechos para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. 7. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiaron los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. 11. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda tu sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Versículo 13: ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. 16. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Mis hermanos, vamos a dar gracias a nuestro Padre, así que vamos a orar por este tiempo que vamos a estar en comunión con Él. Oremos. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Padre, tú que eres el único Dios verdadero, Señor, tú que eres bondadoso, tú que tienes la verdad absoluta, enséñanos, mi Dios. Tú que eres perdonador de toda iniquidad, perdona nuestras transgresiones a tu santo nombre. Tú que eres justísimo y que odias todo el pecado y que de ninguna manera darás por inocente al culpable, a ti te damos gracias esta mañana, mi Señor. Porque también nos cuidaste, nos proveíste, nos sustentaste hasta el día de hoy, mi Señor. Por eso estamos agradecidos contigo, mi Dios. Estamos gozosos porque confiamos en tu palabra, porque además tu promesa
que nos ha dado es eterna y porque nos gozamos de la salvación que nos has dado a través de tu Hijo. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones que derramas sobre nosotros, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, mi Señor. Gracias, Padre. Todo esto, mi Señor, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado y en su sangre preciosa, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el tiempo de la alabanza. Leíamos hace un rato el salmo que dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Así que, hermanos, voy a invitar a que los jóvenes de alabanza se preparen para adorar a nuestro Dios con cánticos y que estos cánticos lleguen como olor fragante a la presencia de nuestro Padre. Bien, hermano. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Tener a un dulce niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que
Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré al ver la vida triunfante invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí,
mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable,
por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hermanos, vamos a continuar con nuestro culto de esta mañana. Es el tiempo de la predicación, así que preparemos nuestros corazones. Vamos a iniciar leyendo Primera de Corintios 6, del versículo 16 al 18. Primera de Corintios 6, del 16 al 18. Dice así, hermanos. 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Mi Señor, nos presentamos en esta mañana con mucho temblor, mucho temor, Padre. También con toda humildad, mi Señor, para exponer tu palabra. Así que le pedimos al Espíritu Santo que guíe a nuestro pastor Guillermo Torres para que exponga fielmente el texto y contexto. Gracias, Padre, porque sabemos que así lo hará. Mi Señor, ponemos ese tiempo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.
Bien, hermanos, vamos a continuar con el capítulo 9 de Primera de Corintios. Hemos visto que en el capítulo 8, el domingo pasado, el apóstol Pablo habló de la libertad que tenemos en Cristo Jesús y que los límites de esta libertad son el amor al hermano. Si hay cosas que al hermano en su débil conciencia lo lastiman, pero en sí mismas no son malas, las dejo de hacer por amor al hermano. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, Pablo en este capítulo empieza a defender sus derechos como apóstol. Yo me pongo a pensar qué es lo que suscita estas respuestas de Pablo a los corintios. Bueno, eso está en una carta perdida de los corintios a Pablo. Es probable que la iglesia de Corintios estaba infiltrada por falsos maestros. Y estos falsos maestros, para poder enseñar sus herejías, tenían primero que menoscabar la autoridad del apóstol Pablo. Entonces, algunas de las habladas que se habían dicho en Corintio es de que Pablo en el fondo sí cobraba. Pablo probablemente sí tenía esposa, pero no la presentaba a la iglesia. Y cosas de esas que al responder en Corintios primera, uno se da cuenta que fueron situaciones que se comentaron en la iglesia de Corintios, a las cuales Pablo responde. El capítulo 9 empieza con 4 preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Es la que en sí misma ya va la respuesta. 4 preguntas retóricas son las siguientes. ¿No soy apóstol? Sí, Pablo. Es más, el mismo Señor Jesucristo te llamó camino a Damasco. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús. Y él es que fuiste apartado para ser enviado a los gentiles. ¿No soy apóstol? A los falsos apóstoles que se habían metido en Corintios. La respuesta es sí, una retórica. Segunda pregunta retórica. ¿No soy libre? Claro que sí, Pablo. ¿Eres libre en Cristo de qué? De la condenación eterna, del pecado, de la maldición, claro. Pero además, como ciudadano romano, eres súper libre. Los romanos eran libres. En esos 2 aspectos soy libre. ¿No he visto a Jesús, Señor nuestro? Sí, Pablo. De acuerdo a las cartas y al libro de Hechos, 3 veces o mínimo 4 veces has visto directamente a Jesús. Una en Hechos 9:4, cuando Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Otras 2 veces en visiones. Hechos 18, 9 a 10, precisamente en Corintio. Recuerden que toda la fundación de la iglesia de Corinto está narrada en Hechos 18. Y ahí Pablo, una noche el Señor le habla y dice: predica aquí, Pablo, porque aquí tengo mucho pueblo. En visiones, 2 veces. 3, Hechos 22, 17, 18. En Jerusalén le dice: vete de aquí porque te van a perseguir. Mínimo 3 o 4 veces Pablo ha visto a Jesús. Es libre y además es apóstol, un apóstol especial enviado por Jesucristo. Todos de una u otra manera, hermanos, somos apóstoles, apostelo, enviado. Pero de manera muy particular, los 12 son apóstoles de manera muy particular porque vieron a Jesús. Y esto incluye también al apóstol Pablo, que ha visto a Jesús nuestro Señor. Bueno, y la 4ª pregunta retórica: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿No fui yo quien fundé esta iglesia? Bueno, no la fundé, pero trabajé desde el inicio. Son preguntas retóricas. Pablo está defendiendo su autoridad. ¿De acuerdo? Vean, este capítulo divídanlo del 1 al 18. Y ahí Pablo está diciendo la autoridad que tiene y el derecho que tiene a cobrar. Del 18 al 27, Pablo renuncia a ese derecho.
renuncia al derecho de cobrar y su galardón es predicar el evangelio gratuitamente. Muy bien, seguimos. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. En Corinto había gente que estaba diciendo que Pablo no era un apóstol genuino. Si tú quieres atacar a alguien, primero menoscaba su autoridad. Una vez que su autoridad está dañada, lo puedes atacar fácilmente. Es una estrategia más antigua que el diablo. Y entonces la autoridad de Pablo estaba siendo menoscabada. Para él no es apóstol. Qué ingratitud. La iglesia de Corinto era muy carnal, muy ingrata. Algunos dicen tal vez no es apóstol. Para ustedes sí. Para algunos que no son creyentes no, pero para ustedes sí. Bueno. Ahora, ¿cuál es el sello de mi apostolado? Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Una carta cuando iba sellada hablaba de autenticidad. Es auténtica esta carta por el sello del que la lleva. No era fácil falsificar un sello. Y entonces dice, ustedes, iglesia de Corinto, son mi sello de mi ministerio. 4 preguntas que se responden a sí mismas. Fíjense cómo estaban las cosas en Corinto. Estaba menoscabando la autoridad del apóstol Pablo y había ingratitud de parte de la iglesia. Seguimos. Contra los que me acusan. Recuerden que antes de esta carta, miren, ya les platiqué, ¿no?, la cronología de las cartas de Pablo. Pablo, junto con Priscila y Aquila, estuvieron 1 año y medio en Corinto con esta iglesia. Después Pablo se va. Inmediatamente después le avisan que hay problemas muy serios y Pablo hace una visita rápida, dolorosa, la visita dolorosa. Y ahí mucha gente se puso en contra de Pablo, contra los que me acusan. Contra los que me acusan. Anacrino, acusar es un término legal, enseñar pruebas antes del juicio. Anacrino, esta es mi defensa. Adelante, Pablo, tienes derecho a defenderte. Pregunto, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Bueno, todo ser humano tiene derecho de comer y beber. Los incrédulos comen y beben. No, Pablo está diciendo, ¿acaso no tengo derecho de comer y beber del sustento de ustedes? Pablo está defendiendo su derecho que Cristo le da. ¿Acaso no tengo derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles todos estaban casados? Y los hermanos del Señor, los medios hermanos de Jesucristo se casaron, Bernabé, Santiago, Judas, no Iscariote. Pablo dice, no tengo derecho a tener una hermana como mi esposa, porque probablemente estaban diciendo que sí estaba casado, pero no la presentaba. ¿Acaso no tengo derecho de tener esposa como todos los apóstoles? ¿O nada más yo y Bernabé no? Bueno. 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, nada más Bernabé y nosotros sí tenemos que trabajar para sostenernos, porque lo hacían. Bueno, usted sabe que Priscila y Aquila eran el mismo oficio de Pablo, hacer tiendas. Y Pablo con sus manos rústicas, el mejor teólogo que conozco, y trabajando con sus manos. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Bueno, y Pablo, para argumentar esto, presenta 3 ejemplos, hermano: el de un soldado, el de un agricultor y el de un pastor. El soldado, ¿cuándo ha visto usted que el soldado tenga que comprarse su fusil, tenga que comprarme sus botas, su uniforme? No, es sostenido. ¿Cuándo él tiene que comprarse su carro de guerra? Todos se lo dan porque él trabaja. Es un soldado. Un agricultor también. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién siembra sus mandarinas preciosas, sus aguacates, y ya cuando están dando aguacates no come uno? Y un pastor, o quién
apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño, o hace carnitas, ¿no?, con una cabrita. ¿Está prohibido? No. Han trabajado estos oficios, dice. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Veamos 2 de Timoteo 2, 3, 7, ¿qué nos dice? Segunda de Timoteo 2. Tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, cuando usted se dedica a la predicación honesta, íntegra, usted sufre. Pero Pablo le dice, sufre como buen soldado de Cristo. ¿Cómo son los soldados? Está lloviendo y siguen parados. Tienen que levantarse 6 de la mañana, bañarse con agua fría, una vida tremenda de disciplina. La disciplina del soldado es terrible. Tú como buen soldado sufre las penalidades. Bueno, verso 8. Digo esto solo como hombre, o sea, digo esto solamente como Pablo, o tengo argumentos bíblicos para decir esto. Tengo argumentos bíblicos. ¿Cuáles son, Pablo? ¿No dice esto también la ley de Moisés? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene cuidado Dios de los bueyes o está hablando por nosotros? Por nosotros está hablando. Esto lo dice el Señor en Deuteronomio 25:4. Pero no es que Dios esté interesado en esta ley de que necesariamente el buey, no está pensando en los bueyes, sino están pensando en la gente que trabaja en su obra. Pero viendo a los animalitos, es como si pones a trabajar un toro toda la mañana bajo el sol y le amarras el hocico. ¿De dónde va a sacar energía? No le pongas bozal para que mientras él está trabajando pueda comer. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Lo dice por los bueyes? No, aunque Dios tiene sustento de toda su creación, por supuesto. Pero no lo dice por eso, sino lo dice por nosotros. ¿Quiénes nosotros? Bueno, los predicadores. Seguimos. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros, los predicadores, escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe de recibir su fruto. Ahora Pablo dice, de una vez les digo, el fruto mío son ustedes, porque yo me sé mantener con mis manos toscas haciendo tiendas, pero ustedes son mi fruto. Ese es el verdadero fruto. Muy bien. Si nosotros, los predicadores, o habla Bernabé y Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros que no sembraron en ustedes participan de este derecho sobre ustedes, cuánto más nosotros. Pablo está defendiendo su derecho a cobrar. Bueno, no cobrar, se oye feo, sino a recibir ayuda de los corintios, pero el resto del capítulo va a renunciar a ello por su galardón. Ahora, hermanos, es correcto que un pastor bíblico entregado a su rebaño, la iglesia lo mantenga, no solo a él, sino a su esposa y a sus hijitos, para que viva con decoro. ¿De acuerdo? Es lo bíblico, no lo antibíblico de ahora que bueno, con esas mega iglesias en las cuales el pastor se enriquece, él y su grupo. Y fíjense, hermanos, que el sueño americano de algunos predicadores es, o sea, el estatus que lo hace pensar que ya llegaron al éxito es tener un avión privado.
Cuando un pastor de esas megas iglesias llega a tener un avión privado, siente que entró en otra élite de predicadores, otro estatus de predicadores. Esos viven como hijos de rey, esos no viven con decoro. Vamos a ir desentrañando esto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿no es correcto que? Claro, Pablo, es justo. Pablo dice, pero no hemos usado este derecho. Y ayer oí un predicador que decía, ¿y cuál derecho? ¿Quién le dio ese derecho? Bueno, se los dio Jesucristo. Vayamos a Mateo 10:10. Mateo 10:10. Pablo está enviando a una gran comisión a los discípulos y dice, no lleven nada. No lleven nada, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué está diciendo esto? Que lo van a sostener en sus necesidades básicas a los que le va a predicar. Vayamos a Lucas 10:7. Cuando envías a otro grupo, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Bueno, después habrá que ver esto. No lleven alforja, o sea, los van a sostener para que vivan con decoro, como siervos de Dios, no con esa ostentación en la cual están viviendo ahora algunos, ¿verdad? Dice Pablo, pero no hemos usado ese derecho. ¿Quién le dio ese derecho? El mismo Señor Jesús. Sino que lo soportamos todo. Incluye necesidades físicas, Pablo. Incluye a estos corintios carnales y divididos que están en contra de Pablo. Sino que lo soportamos todo. ¿Por qué, Pablo? Si tienes la libertad de cobrar, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, no para que algunos digan que sí, Pablo por abajito de la mano sí estaba cobrando. No. Ahora les explico otra cosa, hermanos. Miren, no usamos este derecho por amor a que la gente diga se está enriqueciendo del evangelio. No quiero usarlo, trabajo con mis manos. Sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Este es el verdadero límite de la libertad. ¿Se acuerdan que en el 8 vimos los límites de la libertad? ¿Y cuáles son? El amor. Pues Pablo, por amor a los corintios y a otras iglesias, no cobraba, no aceptaba. Ahora, hermanos, fíjense. Pablo nunca aceptó dinero. Pablo sí aceptó dinero. Miren, Segunda de Corintios 11, 8, 9. Pablo le está diciendo en la segunda carta a los Corintios por qué no ha tomado dinero de ellos. Y Pablo les dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a ustedes. O sea, Pablo por regla no cobraba, pero por excepción sí aceptaba ocasionalmente ayuda de otras iglesias, menos de Corinto. En especial de Corinto, nada, porque era una iglesia muy carnal que podían tomar eso para tropezar. Pero Pablo sí recibió ayuda de los filipenses. ¿Ya vieron? Filipenses 4, 15, 16.
para que vean que Pablo no era un orgulloso. No, yo no recibo ni un peso de nadie. No, Pablo en su necesidad sí recibía. No era la regla, eran las excepciones. Pero de Corintios, no. Vea, Filipenses 4:15, muy bien. Y sabéis también vosotros, está hablando a los filipenses. Oh, filipenses, este era otro perfil de iglesia. Filipenses eran amorosos, cariñosos, agradecidos. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. 16. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Estas son las excepciones, no la regla de Pablo. La regla de Pablo era no recibir ayuda, sino mantenerse de sus propias manos. A excepción de estas iglesias agradecidas y generosas. Primera de Timoteo 5, 17, 18, esto es importante. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Y qué bueno que Pablo adelantito dice, no estoy diciendo esto para que lo hagan así conmigo. Y yo no estoy predicando esto para que lo hagan así conmigo, pero lo estoy predicando bíblicamente, porque hay que dar el consejo. Sí, Pablo recibió en su necesidad, despojó a otras iglesias, dice, en su necesidad, pero no era el propósito de Pablo cobrar. ¿De acuerdo? Ahora sí entramos al 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Deuteronomio 18:1. Está hablando del Antiguo Testamento y de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Acuérdense que los levitas no tenían tierra, pero ellos recibían una parte, ¿verdad? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Deuteronomio 18:1. Pablo decía, bíblicamente sostengo lo que digo. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán tierras. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán, porque sirven al altar. Muy bien. Verso 15. Pero yo, Pablo, de nada de esto me he aprovechado, de ese derecho, con los corintios, con los filipenses sí, con los de Tesalónica sí, con los de Berea sí, pero con Corinto no, en especial la iglesia no. Pero no, yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que hagan así conmigo. Es que dicen, no, ya sé por dónde van los corintios, ahorita que lean la carta. Ya ven, Pablo está dando la vuelta porque al final quiere aterrizar en que sí le den. Después de tanta vuelta, Pablo se está fijando en la cartera. Después de tanta vuelta, Pablo sí está viendo el dinero. Pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que hagan así conmigo. No les estoy pidiendo nada y no voy a aceptar, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ay, qué soberbio, Pablo. No, ese gozo de predicar el evangelio gratuitamente. Es maravilloso. Luego viene algo que parece complicado, hermano. Ve el verso 16.
Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, claro, porque me es impuesta necesidad. ¿Cómo? ¿O lo haces por gusto o por necesidad? Bueno, tuve que ir a otras versiones, a otras traducciones para ver cómo está esto. Está medio raro para escuchárselo a Pablo. Pues si anuncio el evangelio, no es para andar orgullosamente. ¿Qué significa esta palabra necesidad? Porque me es impuesta necesidad. Las leo uno rápido y dice, no, pues ahí después que le expliquen, yo me sigo. Me es impuesta necesidad. ¿Qué es esa necesidad? Los que son predicadores deben saber que Dios pone en nosotros una compulsión divina que no puedes parar. Una compulsión divina y no tengo otra alternativa, pues Dios lo había apartado desde el vientre de su madre, a él, a Juan el Bautista, a Jeremías y a Pablo. No puedes parar porque es una compulsión divina, interna, que no puedes parar. El mismo Jeremías, hermano, quiso dejar de predicar y no pudo, hermanos. Jeremías se cansó de que la gente no quisiera escuchar. Jeremías, un profeta que vio que el pueblo lo que menos le interesaba era Dios, y se hartó, se cansó y se debilitó y dijo, no quiero volver a predicar. Puede ser que a uno como predicador le pase. Y a Jeremías le pasó. Jeremías 29, veamos. Jeremías ha decidido no predicar más. Jeremías 29, y mire lo que dice Jeremías. Y dije, no me acordaré más de él, de Dios, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, aguantarlo y no pude. Hay una compulsión divina en el verdadero predicador porque fue apartado desde antes del mundo y no puede dejar de hacerlo, aunque lo acepten la predicación o no se la acepten. No puedes parar. Me es impuesta necesidad. No puedes olvidarte de él ya. Una compulsión divina. Muy bien. ¿Y por qué al final dice, ay de mí si no anunciar el evangelio? Porque en especial, si alguien es llamado como maestro y no anuncia como maestro, sino está perdido en las cosas del mundo, no perdido, hermanos, porque a veces no es que el predicador se meta en cosas inmorales, sino que aún cosas morales te pueden quitar el tiempo, cosas legítimas te pueden quitar el tiempo para predicar. Y entonces Santiago 3:1 dice así: Santiago 3 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, mejor no, sabiendo que recibiréis mayor juicio, mayor condenación, un juicio más alto al que es predicador. Porque teniendo esa compulsión divina de predicar, no predica, teniendo el don de predicar, no predica, sino que en las cosas del mundo que no son inmorales o ilegales, se entretiene o se justifica. Por eso Pablo dice, y ay de mí si no anunciar el evangelio. 17, se complica más. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, por supuesto, Pablo, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, caray, Pablo, de mala voluntad tú, mi héroe humano, si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada.
como que no tienen sentido algunas cosas, ¿no? O si ya la entendieron. Miren, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, bueno, vamos bien, recompensa tendré, sí. Pero si mala voluntad, bueno, hay que decir, si de mala voluntad te vas al infierno, pues ya entendí. Pero no dice, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Como que se fue a otro tema, ¿no? Bueno, nuevamente fuimos a otras versiones y dice así la Biblia, Dios habla hoy, que no es una Biblia recomendada para predicar, pero sí es una Biblia ligera en la cual algunas traducciones te dan un poquito de luz. Dice, si lo hago a regañadientes, de todas maneras lo tengo que hacer. El que resiste a anunciar evangelio le pasa lo que a Jeremías. Entonces vea, si lo hago a regañadientes, pero si lo hago a regañadientes, de todas maneras lo tengo que hacer. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Qué mejor que hacerlo de buena voluntad? Y además, como Jeremías, no puedes dejar de hacerlo. No puedes, hay una compulsión divina ahí. Bueno, ¿cuál es mi galardón? El premio. ¿Cuál es su premio, Pablo? No estoy hablando de salvación porque todos somos salvos por gracia. Un premio agregado, ¿no? Un gozo particular. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio, Pablo empieza a renunciar a su derecho de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Es un derecho, pero él decidió poner un límite con los corintios, no recibir nada de los corintios por el tipo de iglesia. Muy carnal, muy inmadura y con muchos dones. Extraño, ¿no? Los filipenses tranquilos, con pocos dones, pero sostenían a Pablo. Muy bien, no quiero abusar de mi derecho. Por lo cual, siendo libre de todos, mira hermano, el hecho de que no recibas nada de nadie te hace ser libre para predicar duro con la Biblia. Porque a veces yo considero, hermanos, mire, me pongo en esta situación. Un pastor seminarista, joven, recién egresado, recién casado, con una niña, un niño, y llega a una iglesia ya establecida, donde empieza a recibir su salario, llamémosle así, y empieza a predicar una doctrina bíblica sana, por ejemplo. Y el pastor dice, no, ¿qué pasó? Van a disminuir los diezmos, ¿y de qué te voy a pagar? ¿De qué te voy a ofrendar? Así que tiene que ser por este lado para que entre más y puedas comer tú, tu esposa y tu hijito. Es un ejemplo hipotético, hermanos, me lo estoy imaginando. ¿Y qué dice el pastor? Pues bueno, la letra ayuda, pero el hambre mata. Bueno, vamos a darle para este lado. Por eso Pablo dice, ¿qué dice Pablo? Por lo cual, siendo libre de todos. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Siendo libre, voluntariamente Pablo se vuelve siervo de todos, porque Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, tiene que ser el que sirva. Pablo, siendo libre, libremente se hace siervo de todos, para servirlos a todos. Y esto es algo que debemos aprender como predicadores, pastores. Entendamos que somos siervos, que debemos servir a todos. Estamos aquí para servirlos. Y es algo que nos cuesta trabajo a veces aceptar, no entender, aceptar. Que hemos de servir a todos, hermano. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo para todos, para ganar a un mayor número, para que no haya impedimento en que estoy cobrando o no estoy cobrando. Bueno, 20.
Pablo se hizo como judío, como gentil, como débil, pero hasta un límite, hasta donde la palabra lo permite. O sea, no negoció Pablo nunca la verdad. Es más, hay un evento donde Pablo confronta duramente a Pedro, porque Pedro, cuando estaba con los judíos, se comportaba muy judío y con los gentiles muy gentil. Pero Pedro era por temor, Pablo lo hace por amor. Y entonces concede algunas cosas sin negociar la verdad. Por ejemplo, circuncida a Timoteo. No, a Tito, perdón. Lo circuncida. Pablo en Cencrea es un puerto cerca de Corintio. Antes de llegar a Jerusalén a cumplir un voto, se rasura, se echa pelón, pues. Pablo, ¿qué pasó? Si estamos libres en Cristo, libres de la ley. Sí, pero me hice judío para algunos judíos. También en Jerusalén, él se mete a cumplir unos votos con otros 4. En Jerusalén, los apóstoles de Jerusalén dicen que todo Jerusalén dice que tú estás en contra del judaísmo de Moisés. Así que con estos 4 entra al templo de Herodes y paga tus votos. Y así lo hizo Pablo. Ahí le echan pleito y lo agarran preso en Jerusalén. O sea, Pablo se hizo como judío hasta donde la ley lo permite. ¿Sí? Y me hice gentil con los gentiles. Sí, hermanos, miren, vamos al texto. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Muy bien, aunque yo, Pablo, no estoy sujeto a la ley de Moisés como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley. Muy bien, ¿quieren ver algún versículo, hermano? ¿Cuál quieren ver? ¿El asunto de Jerusalén? Bueno, veamos el de Hechos 21-23. Cuando Pablo se hizo como judío, sin negociar Los apóstoles de Jerusalén, cuando Pablo regresó en su segundo viaje, le dijeron: hay mucho chisme, hay mucho comentario de que tú estás en contra de todo lo de Moisés. Y aquí en Jerusalén ya está esto ardiendo. Aquí hay 4 gentes que van a hacer un voto. Entra con ellos al templo a hacer el voto. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto, ley mosaica. Muy bien. Tómalos contigo, purifícate con ellos. Pablo, ¿estás regresando a la ley mosaica? No, esto era todavía permisible en esa iglesia de transición, que es la iglesia primitiva. Y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley, hasta nos lo permite la gracia. Este es un ejemplo. Hay otros 2 que les acabo de decir. Entonces Pablo se hizo judío, como judío, para ganar a algunos judíos. ¿Están de acuerdo, hermanos? 21. A los que están sin ley, ¿quiénes son esos? Los gentiles. Como si yo estuviera sin ley, pero aclara, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, que es el amor. Sí tiene ley Pablo, en la gracia hay ley, la ley del amor. Para ganar a los que están sin ley, ¿de acuerdo? Me he hecho débil a los débiles. No, pues es que Pablo tuvo que hacer algunas cosas para no dañar la conciencia débil de algunos. Eso lo hemos visto, ¿ah? Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¿Cuáles? Los que Dios ha apartado desde antes de la fundación del mundo. Y esto hago por causa del evangelio, para ser partícipe del evangelio.
Usted es partícipe del Evangelio, copartícipe del Evangelio. Todo eso lo hago pues por amor. Entonces este versículo se ha tomado mal a veces, hermano. Me acuerdo una vez en donde fui a predicar, no me acuerdo, creo Irapuato, Querétaro. Llegó a la iglesia un tipo así, vestido de rockero, o sea, de cuero, bota negra, cuero, vaya, de negro, a la iglesia. Y entonces yo me acerqué y le pregunté por qué se vestía así en un culto, ¿no? Él, si no lo veo nada de malo, es que estoy alcanzando a los rockeros, dice. Yo le dije, lo que va a alcanzar a los rockeros no es tu vestimenta, sino es la palabra de Cristo. Así te vistas como muñeca o te vistas como sea, tú no alcanzas a nadie, es el poder de la palabra de Cristo. Al final vas a terminar haciendo rockero y ya no cristiano. O sea, textos sacados de contexto, ¿no? (24) Vayamos a terminar, hermanos. No sabéis, miren, hermanos, recuerden que los Juegos Olímpicos vienen de Atenas, Grecia, ¿verdad? Cada 4 años. Pero también los corintios tenían sus juegos, los Juegos del Istmo de Corinto. Y esos eran cada 2 años. O sea que Pablo tenía muchos ejemplos de Atenas o de Corintios, de los juegos, para tomar una analogía y la entendieran los corintios, que estaban muy relacionados con la lucha grecorromana, el boxeo. Entonces Pablo va a poner 3 ejemplos análogos de competiciones: el corredor, el luchador y el boxeador. Miren, bueno, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, tenían su estadio en Corinto? Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. ¿Cuál era el premio? Una corona de pino. El estéfanos, ¿no? La corona. Todos se ejercitaban todo el año. Corred de tal manera que lo obtengáis. Ustedes también, como ellos, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, corre o pelea, son 3 ejemplos, hermano. Lucha, luchadores grecorromanos. ¿Quién conoce la lucha grecorromana? En los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Es dura, pues eso viene de Grecia. Los corredores, los atletas también los conocemos, y el boxeador. ¿Han visto al boxeador cuando está haciendo sombra, que parece que está peleando con alguien, está peleando solo? Al aire, golpea al aire, ¿no? Dice, corred. ¿Qué es el tema que va a tratar Pablo acá? La disciplina. El cristiano debe tener una disciplina como la del soldado. El cristiano y el predicador deben tener una disciplina especial para poder tener el premio, no la salvación, galardón, corona, estéfanos. Pero hay que tener disciplina. Vean, si los corredores y luchadores que reciben una corona de palo se abstienen de muchas cosas, de comer hamburguesas, de comer una dieta estricta y un ejercicio constante, así también el cristiano se debe de abstener de muchas cosas, mortificar su carne para conseguir el estéfanos, no la salvación, galardón, que ese es incorruptible. Dice, todo aquel que lucha grecorromana, de todo se abstiene. Ya les dije, las dietas, ejercicios, se duerme temprano, no se desvela. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible de palo, de pino, pero nosotros una incorruptible. No es salvación, insisto. Así que yo de esta manera corro, ¿sí? De esa forma, o sea, de esa manera se prepara, se abstiene, se disciplina. De esa manera corro, no como a la aventura, correr por correr, sé por dónde voy y para qué voy. De esta manera, boxeador, ya pasamos luchador, corredor, ahora boxeador, peleo, no como quien golpea al aire. El boxeador, cuando avienta un golpe y no lo pega al enemigo, pierde mucha energía,
porque tiene que regresar el brazo y es doble esfuerzo y además la sensación que no acertó. En cambio, cuando lanza un golpe y conecta y pega, el brazo descansa, no así un golpe al vacío. Es muy doloroso. Dice, de esta manera peleo yo, no como quien golpea el aire, que falla, sino que golpeo mi cuerpo. Ahora resulta que el enemigo de Pablo es su cuerpo. No hay otro enemigo, hermano. El enemigo de Pablo es él mismo. Por eso dice, de esa manera asesto golpes certeros, no hablo enemigo, sino a mí mismo. La palabra es upopiazo, que es golpear abajo del ojo. Cuando alguien golpea abajo del ojo, tira al otro, lo golpea, lo noquea. Pero Pablo no está noqueando a un enemigo, sino a sí mismo. Haced morir la carne, lo terrenal. Mortificad la carne. Dice, sino que golpeo mi cuerpo, ya se dieron cuenta que él mismo se castiga. No hablamos de ascetismo, de pegarse en las espaldas, ay, ¿no? Pégueme, hermano, unos pinzazos en la espalda, a ver, así se entiendo. No, sino que él mismo golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, esto es disciplina, hermano. Esto es dominio propio. Pablo ha logrado disciplinar su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo golpea, o sea, lo somete a mortificación. No lo que la carne pide, porque normalmente nosotros somos esclavos de nuestro cuerpo, lo que el cuerpo nos pida, ¿no? Esto, lo otro, lo que el cuerpo pida. No, Pablo dice, yo golpeo a mi cuerpo y lo tengo sujeto, a mí, no el cuerpo a mí. Eso es disciplina. ¿Pero para qué, Pablo? La corona incorruptible. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, proclamador del evangelio, ¿qué dice? Venga a ser eliminado. Y entonces los hermanos brincan y dicen, ya ve, hermano, cómo la salvación sí se pierde. Pablo va a ser eliminado. O sea, después de correr tanto, después de tanta disciplina, si no golpeaste bien tu cuerpo, te perdiste. Entonces no es por gracia. ¿Cómo Pablo puede aplicarse un versículo así, que sería de perder la salvación, y contradecir todo lo que dijo en Romanos? ¿Cómo se puede aplicar, Pablo, un versículo así? Entonces, hermano, ¿de qué sirve toda una carrera si al final la riegas y te vas al Gehenna? Pablo no está hablando de la salvación, está hablando de una carrera del predicador y de un creyente también. Analicemos. Este versículo es digno de analizar, por supuesto. Eliminado. La palabra es adoquinus. Esta palabra es adoquinus. Eliminado. Adoquinus. Hay otra palabra que es reprobus, reprobado. No la usa Pablo aquí, sino usa la palabra adoquinus. Explico. Descalificado. Término tomado del deporte. El que vence es calificado y el que no vence no es calificado, o sea, es descalificado. No descalificado de la salvación, sino de una vida santa y fructífera. Es descalificado si no tienes disciplina de una vida santa llena de frutos. Si no tienes disciplina. No está hablando de la salvación. Descalificado para ser testigo eficaz de Cristo. Eficaz. Un testigo no eficaz, pero no perdió su salvación. Ahora decía yo, la carne, el mundo, los intereses personales, los afanes diarios o solo la pereza impide prepararse disciplinadamente para un servicio a Cristo, un servicio eficaz a Cristo, y eres descalificado porque no presentaste un servicio eficaz a Cristo en tus dones. Pero no está hablando de salvación, sino de servicio. ¿Me dejo entender?
Heraldo es un proclamador de los juegos. Después de proclamar vencedores, él fuera descalificado. ¿Cómo puede aplicarse Pablo a sí mismo este versículo si se sabía salvo? No se trata de salvación o condenación eterna, sino de pérdida del premio, la recompensa del que corre bien. Repito y cierro con esto: no descalificado de la salvación, sino de la vida santa y fructífera. A eso se refiere esta palabra descalificado. No es que perdió la vida eterna, la tuvo, la dejó ir y perdió la vida eterna. Son versículos que hay que hacer énfasis, hermano, porque te los dictan alegremente. Alegremente dicen: ya ven, ahí está, se pierde la salvación. Dios tiene un borrador muy grande para los que primero anotó, ahora los está borrando. ¿Usted para qué se esfuerza, hermano, si a lo mejor ni va a ser salvo? Ah, caray. ¿Hay seguridad de la salvación? Sí, en Cristo, por la sangre preciosa del Señor. Debe usted tener la seguridad de ser salvo y luchar en la gracia. Pero ¿de qué sirve, hermano, si usted va a luchar si no tiene la seguridad de su salvación? Si al final, por flojo, coqueto o codicioso, se pierde usted, ¿de qué sirve? Vámonos de aquí. Si no hay seguridad, ¿qué hago aquí? No corro como a la aventura, hermano. Sé para quién estamos trabajando. Sé que nos espera la corona, el galardón del que Pablo hablaba, el cual Pablo dice: prefiero morir antes de perder ese galardón. No es la salvación, sino es una vida fructífera y santa en el Evangelio, eficaz, en base a la disciplina cristiana. Amén, hermanos. ¿Queda claro este capítulo? Hay mucho de dónde sacar, pero el tiempo es suficiente apenas. Que el Señor los bendiga. Vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias al Señor por el capítulo 9 de Corintios. Nos espera el capítulo 10 la semana que viene. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdanos, Señor, a tener una disciplina. Ayúdanos a mortificar la carne, a hacer morir la carne. Que la carne no nos dicte nuestra conducta, sino que nosotros controlemos la carne a través del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, porque queremos entregar un trabajo eficaz, fructífero, santo, porque sabemos que la salvación no es por obras, sino es por gracia. ¿Qué motivación tendríamos, Señor, si la salvación se pierde al final? ¿Qué motivación tendría Pablo de seguir predicando y hacer mortificar su carne si no estaba seguro de ser salvo? Si no estaba seguro que al final del día, de la jornada, le dijeran: no eres salvo. Señor, tenemos la seguridad de la salvación. Sabemos que es por gracia. Y por supuesto que no pecaremos para que la gracia abunde, sino todo lo contrario, Señor. Lucharemos disciplinadamente para mortificar la carne. Gracias, Señor, por el amado apóstol Pablo y todos los que lo ayudaron en su ministerio. Oramos siempre, Señor, recordando a este gran apóstol y la manera en que le encontraste camino a Damasco. Gracias, Señor. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números 6:24, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Corintios dice así: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti. El anterior, ¿no? No me hagan trampa. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice:
Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Los estaremos viendo el próximo domingo con 1 Corintios capítulo 10. Hasta entonces, que el Señor les bendiga. Amén.